Cuando leemos la historia, el viaje que hemos estado mirando, el viaje de José, y cuando llegamos al momento en que los hermanos lo agarran y le quitan la túnica especial de colores, se la quitan con la idea de que les va a servir como evidencia de que José fue destrozado por algunas fieras. Entonces la idea era llevarle la túnica al papá y decirle, no, José está muerto. Y aquí está la evidencia. Y uno se queda con eso. Y como que se olvida. Como que hasta ahí llegó la túnica. Y no hay más. Pero vamos a ver que en el camino hay otras túnicas que a lo mejor no son de colores y a lo mejor no son visibles, a lo mejor no son de género, no son de lino, pero son túnicas, otras túnicas que también tuvo José. Y que también se parecen mucho a las túnicas que nosotros tenemos. Porque díganme si nosotros también no estamos en un viaje, en una carrera. Claro que sí. La túnica, en el tiempo de José, la costumbre judía decía que la túnica era símbolo de valiosa posesión. El que tenía una túnica es porque tenía un cierto valor de posesión. Y era lo único que estaba prohibido, que un acreedor la confiscara para que le pagaran la deuda. Le podían quitar todo lo demás a las personas, pero lo que no le podían quitar para cancelar la deuda era la túnica. Estaba prohibido. Por lo tanto, la túnica era símbolo de estatus social. Los reyes, por ejemplo, tenían túnicas, tenían un ropero de muchas túnicas. La gente de la alta sociedad tenía túnicas especiales y se mandaban a confeccionar. Por lo tanto, cambiarse las vestiduras siempre significaba un ascenso. Cuando un rey decidía cambiarse la túnica y decía, ya, esta la voy a dejar atrás, me voy a poner otra, como que su estatus subía. Lo mismo pasaba en el mundo de la sociedad, la gente se iba de tiempo en tiempo cambiando sus túnicas para subir de nivel. En la vida de José, cada vez que él estaba a punto de avanzar a otro nivel, cuando él quería ir un paso más allá en su destino, lo que le pasaba es que tenía que mudar sus vestiduras. Lo vamos a ver. Pero para eso, cuando alguien se quiere cambiar las vestiduras, se necesita algo. Hay que estar dispuesto a un cambio. Y aquí es donde muchos se frenan y aquí es donde muchos chocan y tropiezan. Quieren el cambio, pero no están dispuestos a cambiarse las vestiduras. ¿Cuánta gente le gustaría cambiar? ¿Cuánta gente le gustaría ser otra persona? Sí, a mí me gustaría ser otra persona. Me gustaría tener más paciencia, me gustaría tener más simpatía, me gustaría ser más alegre, me gustaría ser más positivo, pero no están dispuestos a cambiarse cierta vestidura. El cambio siempre, tenemos que decirlo, el cambio siempre va a ser difícil. Como alguien dijo, ¿quién dijo que iba a ser fácil? Nunca es fácil un cambio espiritual, un cambio en el carácter, un cambio en la conducta, nunca va a ser fácil. Sobre todo si uno se empieza a resistir, sobre todo si uno levanta murallas y levanta mecanismos de defensa. Es muy difícil. Es más, ¿saben ustedes que hay muchas personas que odian el cambio? Lo terminan despreciando, dicen, yo no necesito cambio. Odian la idea que alguien les diga, tienes que cambiar. Que alguien venga a decirle, oye, tú tienes que cambiar, olvídate. Se cierran, se aíslan, ponen muralla. Que nadie me diga nada. Resistencia al cambio. El cambio siempre significa admitir que lo que estamos haciendo actualmente o lo que estamos creyendo hasta hoy ya no es válido.
o ya no es necesario. Hay muchas cosas que el Espíritu Santo en el camino nos puede mostrar que ya no son necesarias. Porque la conducta humana siempre se basa en una serie de patrones. La conducta humana siempre se guía por ciertas rutinas y por ciertas tradiciones. Y vaya que hay gente que está amarrada a tradiciones de años, de los abuelos, de los tatarabuelos, de los gente del pasado, muy atrás. De modo que la naturaleza humana siempre está luchando por mantener su status quo, su nivel, su rutina. Se piensa que la rutina es la que mantiene la estabilidad. Yo tengo que tener esta rutina, porque si rompo esta rutina, me voy a desestabilizar. Si yo dejo de hacer lo que han hecho toda mi vida, no sé qué voy a hacer, no sé qué va a hacer de mí. Cuando viene Dios al corazón de una persona, le dice, eso tienes que cambiarlo, se le mueve todo el piso. Sin importar, hermano, cuán difícil puede ser el cambio. ¿Saben qué? Mientras más pronto uno esté dispuesto a cambiar, es mejor. Mientras uno más se demora, mientras uno más tramita, más posterga, es peor. Uno es experto en tramitar, es experto en postergar. Uno se da cuenta que necesita el cambio. El Espíritu Santo le trae cierta luz, por alguna forma, por algún lado, por alguna voz, por algún mensaje Dios me muestra. Eso ya no te sirve, eso ya está gastado, está añejo, necesitas cambiarlo, pero uno se resiste y trata de como pedir plazo, como pedir prórroga. El próximo mes, Señor, próximo año, y sigue postergando. Pero mientras más pronto uno tome la decisión, es mejor. Mientras más pronto nos demos cuenta de los beneficios del cambio, nuestra vida va a ser beneficiada. Todo en la vida cambia, ¿sí o no? Así decía Mercedes Sosa. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Es cosa de mirarse nomás. El cuerpo cambia, la sociedad cambia, las economías cambian, las personas cambian, todo cambia. El único que no cambia es Dios, excepto Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en un libro, en Malaquías? Dice, Jehová, yo Jehová, dice, no cambio. Yo Jehová no cambio, nunca. En Él no hay mudanza ni sombra de variación, dice la Escritura. Porque cambiar significa, ¿qué cosa? Transformarse. Transformarse de una cosa en otra. O sea, cuando uno habla de transformación, tiene que hablar de movimiento. La transformación siempre tiene un movimiento. Ojo con eso. El cambio siempre va a ser necesario para que yo me transforme. Hay personas que quieren transformarse, pero no quieren cambiar. Imposible. Nadie se va a transformar si no quiere el cambio. La verdad sea dicha, la verdad es que no existe el cambio sin la transformación. No puede haber movimiento en la vida de una persona sin el cambio. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Cambio de dirección. Yo voy para allá, en un camino ancho hacia la perdición y me doy vuelta y ahora voy camino hacia la vida, hacia la eternidad con Dios. Cambio total. Eso significa. Ni Jesús en persona, ni Jesús mismo. ¿Se pueden imaginar, hermanos, que Jesús se le antojara ahora en el siglo XXI, en este año, de repente aparecerse aquí, aunque sea por 5 minutos? No estamos hablando de su segunda venida, sino que simplemente voy a ir a echar una mirada a la tierra. 5 minutos nomás. Voy a ir en persona, a ver si encuentro a alguien a quien poder decirle algo. Y de repente se me aparece a mí. Estoy solo en mi pieza y se me aparece, ¡pum! Me dice, vengo a hablar contigo en persona.
No, no así en fe como hablamos todos los días, sino que mírame a la cara. Aquí estoy, te quiero decir algo. Y te quiero discipular. Pero la pregunta es, si yo no quiero, si yo me resisto, ni Jesús en persona me discipula. Ni Jesús en persona puede discipular a alguien que no quiera ser discipulado. Imposible, no hay por dónde. Es muy difícil que tú quieras discipular a un amigo que tú estás tratando de traer al reino de Dios. Si esa persona está atada a la religiosidad, si está atada a la tradición, si está atada a la rutina, no se puede. Aunque queramos. Si estamos secos espiritualmente en algún momento de nuestra vida, significa que estamos acomodados. Y eso simplemente significa un fracaso en el intento de alcanzar algo. Pero resulta, hermanos, que nosotros como iglesia, nosotros siempre estamos con la idea de que queremos alcanzar a un mundo perdido. Siempre estamos con la intención y las ganas de cómo lo hago para alcanzar a mi amigo, a mi tío, a mi primo que está sin Dios. Y uno dice, claro, tenemos la responsabilidad como iglesia y como discípulos de Jesús tenemos la responsabilidad de alcanzar a los perdidos. Y claro, queremos tratar de hacerlo al costo que sea necesario. Por supuesto, sin sacrificar el mensaje, sin cambiar el mensaje. Pero es posible, y escúchenme bien, que las mismas personas que nosotros estamos tratando de ganar, esos primos, esos sobrinos, esos vecinos, esos colegas que nosotros estamos tratando de alcanzar, es posible que esas mismas personas al final queden fuera del alcance del mensaje, debido a nuestra resistencia a cambiar, debido a que nosotros primero nos hemos cambiado y queremos cambiarlos a ellos. No se puede. Es imposible. Yo primero cambio si quiero cambiar a alguien. ¿Qué es lo que pasa? Es que nos hacemos irrelevantes. ¿Sabes lo que es ser irrelevante? En términos sencillos, no pasa nada. No hay influencia. No hay efecto. Y cuando uno se hace irrelevante con el mensaje, cuando uno tiene un mensaje vacío y quiere entregar ese mensaje vacío, al otro lado las personas se dan cuenta que uno es irrelevante. ¿Y saben cuál es el siguiente paso después de la irrelevancia? El siguiente paso es la extinción. O sea, si yo sigo siendo irrelevante, voy a terminar extinguido. Voy a desaparecer un día. El cambio nunca va a comprometer el mensaje que tenemos que dar. Por eso que alguien dijo, claro, estamos en el siglo XXI, en un siglo moderno. Entonces dijo, hay que ser actual, pero no hay que ser carnal. Actual, pero no carnal. Hay gente que quiere ser actual y por ser actual pasan de largo y al final terminan siendo carnales. José alcanzó su potencial porque decidió adaptarse al cambio. ¿Saben ustedes que José andaba con ropas de egipcio? Cuando llegó al palacio tuvo que ponerse las ropas de los egipcios, pero nunca fue egipcio. Andaba con ropa de egipcio, pero no era egipcio. Yo puedo andar con ropas modernas del siglo de hoy, pero no significa que sea mundano. José enfrentó los desafiantes elementos de la transición y en medio de toda la adversidad se movió. Y eso es lo que lo elevó, eso fue lo que lo promovió. José, cuando tuvo que pasar por estos pozos que hablamos, nunca se acomodó, nunca se arrinconó, nunca se amurró, sino que dijo, en medio de esto, yo voy a buscar la forma de hacer algo. Así que voy a mencionar esta mañana
las túnicas que tuvo que sacarse. La verdad es que si no se las sacaba él, se las sacaban igual. Dios mismo se las sacó. La túnica de la inmadurez fue la primera. Cuando José comenzó su viaje, ¿qué es lo que era? Era un adolescente de 17 años. Y la primera túnica de José fue la vestidura de la inmadurez. Esa fue la primera. Alguien inmaduro que todavía no se había desarrollado en su carácter. Necesitaba tiempo todavía. Estaba José en un estado incompleto. A veces nosotros tenemos la idea que estamos completos, que ya no necesitamos nada más, pero no es cierto. José se dio cuenta que estaba incompleto. Llegó el momento en que Dios quiso que José tuviera un cambio de túnica. Y una túnica siempre es parte de la transición para avanzar. Si quiero ir al siguiente nivel, sí o sí tengo que cambiar de túnica. O sea, Dios quería sacarlo sí o sí de la zona cómoda. Y esos son los momentos en nuestra vida en los que vamos a atravesar situaciones con el objetivo de que el proceso de madurez aparezca. Vamos a pasar por momentos y esos son los momentos para que aparezca la madurez. Cuando José perdió la túnica de colores, para sus hermanos, ¿qué señal era? Que ya no iba a tener más apoyo José. Le quitamos la túnica y ya no va a tener más el apoyo de su papá. La pregunta es, ¿qué importante iba a ser José ahora sin esa túnica? ¿Qué va a hacer? Dios estaba usando eso para forzar a José a confiar en él de aquí para adelante. Lo estaba desarrollando. Eso es lo que pasa cuando uno sufre tremendos golpes de aflicción, de dolor. Cuando eso pasa, uno como que pierde la seguridad. Todo el piso se mueve. Todo el consuelo que hemos recibido de otras personas desaparece. Ya no están. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando las personas más cercanas ya no están? Cuando los que nos consolaban no están. ¿A dónde nos vamos a volver? ¿Qué hacemos cuando el arroyo se seca? Como le pasó a Elías, se le secó el arroyo y tuvo que empezar a depender de Dios, la fuente de vida. ¿Cómo voy a reaccionar cuando las personas más cercanas ya no están conmigo? Dios tomó esa túnica de la adolescencia, esa túnica de inmadurez, porque ya José no la necesitaba. Por eso que la tomó. Si no, se la hubiera dejado. ¿Para qué se le iba a quitar? Cuando Dios quita algo es porque sabe que ya no lo necesitamos. Por doloroso que sea, Dios va a remover lo que no necesitamos para llevarnos a otro nivel. Por muy doloroso que sea. Dios siempre nos quiere llevar a un nivel de más madurez. Y esto uno piensa, dice, qué bueno, porque va a ser para más bendición mía. Sí, pero no es solo para más bendecirme. Qué rico. Claro que Dios siempre nos bendice más, pero cuando quiere llevarnos a un nivel de madurez, no es solo para bendecirme, sino para que yo bendiga a otros. Para que yo me transforme en alguien que bendiga a otros. La situación difícil no es solo para que yo sea aprobado. Uno piensa, esta situación es una prueba. Dios me está probando. Sí, pero no solo eso, sino que me está enseñando. No solo probando, sino que enseñando. ¿Para qué? Enseñando para que yo aprenda, porque después voy a tener que ayudar a otro. Los hermanos de José le quitaron la túnica que lo distinguía, que lo hacía diferente. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros somos culpables
de menospreciar a los que son diferentes a mí. Es que queremos que canten como yo canto, que oren como yo oro, que se vistan como yo me visto. No es la idea. Los hermanos de José pensaban que si le quitaban la túnica de distinción, le iban a quitar también la autoestima. Pero no era la túnica lo que lo hacía diferente a José. Los hermanos pensaban eso. Lo que lo hacía diferente era Dios en él. La túnica, la túnica era algo que él tenía, era una prenda de ropa que tenía, que le había regalado su padre. Pero la túnica no era José. La túnica no era José. Al perder la túnica, Dios sabía que José se iba a encontrar por fin a sí mismo. Cuando Dios te quita la túnica, lo que pasa es que uno ahí recién se encuentra a sí mismo. Ahí se iba a dar cuenta de su identidad. Se iba a dar cuenta que su identidad no estaba ligada a la túnica, sino a lo que él era como persona. Por eso es que somos más que túnica, pues, hermano. Somos más que lo que vestimos. Somos más que la túnica que estamos usando. Por eso que no se trata del auto que tenemos, de la casa que tenemos, de la ropa que compramos. No se trata de eso en nuestra vida. No se trata de la cantidad de amigos que tenemos. Algunos piensan, mientras más amigos tenga, soy más valioso. No es así. No es así. No se trata del apellido que tengamos, del nivel social que podamos tener, sino de lo que somos por Dios, en Dios. La segunda túnica que le quitaron a José fue la túnica de la autosuficiencia. José tenía 17 años cuando llegó a emplearse a la casa de Potifar. Bueno, obligado porque se lo llevaron como esclavo. Solo tenía 17 años. Y cuando llegó al palacio tenía 30 años. Cuando las cosas están yendo bien, cuando a uno le empieza a ir bien, ¿sabe lo que es fácil? Es fácil olvidarse. ¿Cómo es que llegué a estar bien? Es fácil olvidarse. ¿Cómo es que llegué aquí? Pero ¿saben qué? Si el Señor no hubiera estado cuando estaba pasando por la confusión, cuando yo estaba pasando por una pérdida, ¿dónde estaría ahora si no hubiera estado el Señor ahí? La única razón por la que a veces nosotros no enloquecemos, no nos suicidamos, no terminamos con esquizofrenia u otras cosas, enfermedades mentales, es porque el Señor estuvo ahí. Te lo aseguro. La única razón por la que no nos quedamos pegados en el fondo del pantano es porque el Señor estuvo ahí. Y en esta época en que José le toca llegar a la casa de Potifar, la esposa de su jefe se le ocurre acosarlo sexualmente. Dios sabía lo que venía. No pensemos que a él lo tomó por sorpresa. Él iba a tomar eso para el bien de José y para cumplir el propósito. La mujer le quitó la ropa, pero Dios tenía su corazón. La mujer lo agarró, le quitó la ropa, lo dejó semidesnudo, pero el Señor tenía el corazón de José. Dios estaba listo para llevarlo al siguiente nivel. Este es el momento, dijo Dios. Aquí me lo llevo al siguiente nivel. Me lo llevo al palacio de Faraón. ¿Quién era Potifar? ¿Quién era el jefe de José? Era nada menos que el comandante mayor, el guardaespaldas del Faraón, guardaespaldas principal, comandante de los servicios secretos de Faraón. Así es que la posibilidad, miren, la posibilidad de que un joven como José, un joven hebreo, más encima esclavo,
llegara a parar como segundo al mando de un país extranjero, ¿cuál era? Cero posibilidad. 0,00000 posibilidad. No había por dónde. No era egipcio, era una persona de un nivel sencillo, socialmente hablando, esclavo. ¿Cómo iba a parar como segundo al mando? Imposible en el mundo natural. José tenía un buen empleo, a pesar de estaba trabajando en una casa donde lo reconocieron y estaba a cargo de toda la mayordomía. Y José no iba a hacer nada que pusiera en peligro su trabajo. Por eso es que le dijo a la mujer, no. Yo no le voy a fallar ni a mi jefe ni a mi Dios que me puso en este buen trabajo. Amén. La pregunta es, ¿qué diríamos si alguien nos pregunta, ¿cómo fue que obtuviste eso? Tu empleo, tu carrera. ¿Cómo es que tienes una familia tan linda? ¿Cómo es que has logrado todo esto en la vida? ¿Qué responderíamos? La verdad es que sin importar cuántos esfuerzos, nunca fue por nuestras propias fuerzas. Por lo tanto, uno tiene que evitar siempre, hermano, la tentación de sentirse cómodo a pesar del éxito. Claro que podemos tener éxito, y muchos hemos tenido ciertos éxitos, pero no caigamos en la tentación de sentirnos cómodos. ¿Por qué? Dios siempre tiene algo más grande todavía. Dios siempre todavía tiene otro nivel. Hay que quitarse la túnica de la autosuficiencia y siempre reemplazarla por una vestidura de fe. Claro que hay gente que dice, yo no puedo hacerlo. Qué bueno que no pueda, porque si no, entonces Dios no lo haría. Si yo digo, yo no puedo, está bien, qué bueno, porque si no, Dios no va a actuar, Dios no va a intervenir. Es porque yo no puedo, ahí interviene Dios. Nunca nos sintamos satisfechos con lo bueno. Ah, qué rico, ya logré mi casa, ya logré mi auto, ya logré mi carrera. Dios dice, yo tengo algo que es mejor que lo bueno. Cuando Dios sacó a José de la casa de Potifar, donde tenía un muy buen trabajo, lo toma y se lo lleva a la prisión. Qué extraño. Se lo lleva a la prisión para prepararlo para algo más grande. Aunque ese momento no tenía pero ningún sentido. ¿Tiene sentido que alguien lo saquen de un buen trabajo y lo manden para la cárcel? No tiene ningún sentido, por ningún lado. En esos momentos, hermanos, sin sentido, ¿cuántos momentos sin sentido has experimentado? En esos momentos que aparentemente todo es desastroso, es justamente el momento que lo puede llevar a uno al destino, a otro lugar, aunque nosotros no tenemos idea. La prueba de todo esto, la prueba de todo es que este hombre José llega a una cárcel y en la cárcel florece igual. Florece igual. Le va bien igual. Alguien dice, ¿cómo me va a ir bien en la cárcel? Dios tenía una particular forma de mostrarle. ¿Qué es lo que quería mostrarle Dios a José? ¿Qué es lo que nos quiere mostrarnos a nosotros hoy día en nuestra carrera, en nuestro viaje? ¿Sabes qué? Esta es una revelación, ¿eh? Lo que Dios siempre quiere mostrar es que nosotros no estamos a cargo. No es que yo estoy a cargo, no es que es mi vida, no es que yo la manejo, es que yo sé qué es lo que voy a hacer, es que yo tengo muchos planes, tengo muchas metas.
Dios dice, te voy a demostrar que tú no estás a cargo de tu vida. Yo estoy a cargo de tu vida. Yo conozco tu viaje, yo sé cuál es tu destino. Eso le mostró a José en la cárcel. Tú no estás a cargo, yo estoy a cargo de ti. Yo me voy a encargar de hacerte pasar por aquí y también de sacarte de aquí. José perdió la túnica de la autosuficiencia, la habilidad de depender de sí mismo. Cuando uno llega a la cárcel, tiene muy pocas posibilidades de controlar su vida. Sin embargo, Dios puede hacernos florecer donde otros ni siquiera pueden resistir. José supo que era mejor estar detrás de las rejas con Dios que estar en los brazos de la esposa de su jefe, pero sin Dios. Miren qué importante. Él dijo, prefiero estar detrás de la reja, pero ahí voy a estar con Dios. Y no quiero estar en los brazos de una mujer que no me corresponde y sin Dios. Porque a la hora que él decide tirarse a los brazos de la mujer, seguro que Dios no lo iba a acompañar en eso. Mientras estaba en la cárcel, trabajó con los sueños de otras personas, de un copero, de un panadero. Generalmente, cuando nosotros atravesamos dolor, lo primero que hacemos es aislarnos. No queremos ayudar a nadie. Es que estoy con mi aflicción. ¿Cómo se les ocurre que voy a ponerme a ayudar a otros? Eso fue lo que hizo José. No se quedó en su dolor, sino que empezó a ayudar a otros. ¿Cómo ayuda a otros? No se lamentó en su autocompasión. Todo lo contrario, no se amargó, sino buscó la manera de ser productivo. Y comenzó a servir, comenzó a limpiar, tenía el lugar impecable, empezó a hacer ejemplos. Quedaron sorprendidos todos que lo pusieron a cargo de la cárcel. Hay una túnica más, 2 túnicas más. La túnica de las ataduras. Las vestiduras que tienen los prisioneros, algunos tienen una, hoy día en los Estados Unidos generalmente son de color naranjo, y en otras partes son de color negro, en fin. Las vestiduras de los prisioneros siempre representan ataduras. Nada impide tanto para alcanzar el destino que las ataduras. Y justamente son las ataduras que uno tiene que dejar atrás y que muchas veces no quiere dejar atrás. Estar con atadura, ¿qué es lo que significa finalmente? Es estar atado. Por eso que es atadura. Simple. Tener atadura es estar atado. No es que, ay, tengo atadura. Tengo atadura. ¿Qué lo voy a hacer? No. Tener atadura es estar atado. No ser libre. Es que no voy a poder avanzar aunque tenga todas las ganas. No puedes. Uno a veces dice, ¿y esta persona por qué? ¿Por qué no avanza? ¿Por qué si lleva 5 años no puede avanzar? Tiene atadura. O no las ha reconocido, no las ha traído a los pies del Señor, pero algo pasa. La palabra atadura tiene el mismo origen de la palabra boa. ¿Conocen las serpientes boa? Las boas son las serpientes constrictoras, que constriñen. Alguien que está atado va a estar constreñido, sí o sí. Va a estar amarrado, va a estar limitado, no es libre. No es libre para nada. No es libre para seguir, no es libre para amar, no es libre para alabar, no es libre para orar, no es libre para hablarle a otra persona, jamás va a hablar con nadie, porque no es libre. No es libre para crecer, no es libre para ir a otro nivel. Hay ataduras de conductas. Por eso es que existen las adicciones, los deseos negativos, los deseos desordenados. Hay ataduras al fracaso del pasado. Hay resentimientos. Gente que lamenta toda la vida sus errores y no se puede olvidar de sus errores, no se puede perdonar a sí mismo. Está anclado al pasado, sigue pensando en lo que pasó hace 10 años. Hay ataduras a relaciones incorrectas, personas que son tóxicas y nos hacen caer. Hay ataduras a heridas pasadas, a abandonos, a traiciones pasadas, a abusos.
gente que me acusó falsamente y yo sigo atado a eso. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libre. Cuando Jesús usó el término y seréis libres, ese término libre en griego es eleutemos. Eleutemos en griego para la palabra libre significa libre de todas las ataduras. Eso significa en el griego, libre de todas las ataduras. Una última túnica que tuvo que José cambiarse, la túnica de la autoridad. Y a nosotros nos va a pasar lo mismo. Dios le quitó a José la túnica de la autosuficiencia y lo llevó a un lugar donde iba a saber que había sido Dios y nadie más que Dios que lo había trasladado de un pozo al palacio. ¿O acaso fue alguien más? ¿O acaso fue un pituto? ¿Un contacto? ¿Un alcalde? ¿Un senador? Fue Dios el que lo tomó del pozo y lo llevó en un viaje impensado hasta ponerlo. ¿Quién se iba a imaginar? Nadie. Ni el papá, ni los hermanos, ni él mismo. Ni José mismo se iba a imaginar que un día el faraón, el más poderoso de la época, le iba a decir, aquí está mi anillo, te voy a poner ropas reales y todo el mundo te va a obedecer. Y el único que va a estar sobre ti va a ser yo. Todo el resto te va a tener que obedecer. E incluso Faraón se dio cuenta de que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Hasta Faraón se dio cuenta que fue Dios el que lo llevó ahí. Por eso que lo reconoció, por eso que lo invitó a ser parte de su gobierno. Porque se dio cuenta que estaba el Espíritu de Dios en él. Sí, Faraón reconoció que era Dios el que le daba el entendimiento. José perdió la túnica de la inmadurez a los 17 años, pero no recibió la túnica de la autoridad hasta los 30 años. Recibió su llamado a un destino a los 17 años, pero solo fue promovido al palacio a los 30 años. Ahí recién estaba preparado. Ahí recién, hay un momento en que estamos preparados. Pero para llegar a estar preparado, primero hay que pasar y recorrer el viaje y irse cambiando las túnicas de la inmadurez, de la autosuficiencia, de las ataduras, hasta llegar a la túnica de la autoridad. En su sueño José vio a sus hermanos inclinarse ante su autoridad, pero José no sabía que tendría que pasar por ciertas cosas para alcanzar ese nivel. No fue hasta que experimentó las transiciones que se ganó el derecho de la autoridad recién. Pero ¿qué hizo José, hermano? Acuérdense de esto. Reconoció que Dios había sido bueno con él. Por eso que a su primer hijo le puso inmediatamente Manasés, que significa el Señor me ha hecho olvidar. El Señor me ha hecho olvidar todos los sufrimientos, todos los dolores, todos los episodios, todos los pozos que me tocó. Me hizo olvidar porque ha sido bueno conmigo. Es muy común que personas que han tenido éxito o prosperidad en algo no tengan gozo y no tengan paz. Simplemente porque nunca han querido soltar su pasado. Hablan de lo que les sucedió una vez como si fuera ayer. Pasó hace 20 años, pero ellos hablan como si fuera ayer. Lo tienen vivito. Es porque no quieren sanarlo, no lo quieren soltar, no quieren que nadie les sane las heridas, ni Dios mismo quiere que les sanen las heridas. No se dejan consolar, no se dejan perdonar, no se perdonan ni ellos mismos. Cuando los hermanos llegaron a pedir ayuda a José al palacio porque había una hambruna en el país, tanto en Egipto como en Israel, y llegaron como muchos otros viajeros a pedir ayuda, José lo reconoció inmediatamente. Ellos no lo reconocieron.
¿Cómo le iban a reconocer? El hermano que ellos habían echado al pozo y lo habían metido como esclavo, ahora con vestidura egipcia, y era un gobernador. No había por dónde reconocerlo. Pero José a la distancia supo al tiro que eran sus hermanos. La Biblia dice, hay que leerlo. Génesis. ¿Me acompañan? Génesis 45. Yo no leo muchos versículos, si se dan cuenta, aquí en los mensajes, porque ustedes son muy buenos lectores en la casa. Así que yo confío en eso. Génesis 45. Claro, porque si se acostumbran solamente a leer aquí en las reuniones y después no leer en la casa, es mejor leer en la casa. Uno lo lee más tranquilo, los medita, los subraya. Génesis que dice 45:4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando los hermanos se pararon frente a él no tuvo que perdonarlos. No tuvo que perdonarlos. ¿Y saben por qué no tuvo que perdonarlos? Porque ya los había perdonado. Lo mismo que hacía Pablo, cuando le venían a contar a Pablo: Pablo, ¿sabes que estos allá hablan mal de ti, te calumnian, dicen que no eres apóstol, dicen que tú eres un falso apóstol? No se preocupe, yo ya los perdoné. Para que Satanás no gane ninguna ventaja conmigo. Estoy libre, decía Pablo. José dijo: estoy libre, tranquilo, ya los perdoné. Entonces por eso es que en ese momento no tuvo que tener ningún sentimiento de venganza, aunque tenía así una lista de razones para vengarse. Todo lo que le habían hecho. Ya los había perdonado. El perdón no es para las personas. ¿Cómo así? Uno dice: tengo que perdonar a esta persona que me hizo daño. Pero el perdón no es para ellos. El perdón es para uno primero. Si yo quiero perdonar a alguien y primero no me perdono, no puedo. Yo primero perdono en mi corazón, entonces después no hay problema. Todo lo que me hiciste, Dios lo permitió para que yo pase a otro nivel. Dejemos que Dios, ese Dios que está siempre en todo, cambie nuestras vestiduras si queremos ir al siguiente nivel. ¿Tú estás dispuesto al cambio? ¿Estoy dispuesto a que Dios me cambie las vestiduras y me lleve a todo lo que Él tiene pensado llevarme? No hay muchas respuestas, solamente sí o no. Para Dios siempre es un sí o un no. ¿Estás dispuesto? Yo trabajo contigo y te llevo donde te quiero llevar. Si no, dice Dios, avísame cuando estés listo. Mientras tanto, sigo con otro. Mientras tanto, voy a trabajar con el que me dice sí, ahora. A ese lo llevo hacia adelante. Mientras tanto, voy a buscar un José. Mientras tanto, voy a buscar un Manuel, porque Manuel dijo: yo estoy aquí, estoy listo. Mientras tanto, voy a trabajar con Jorge, porque Jorge me dice que está listo, que reconoce que me necesita, que ya no quiere autosuficiencia. Mientras tanto, trabajo con Nancy, con Verónica. Mientras tanto, con Denis, con Chesenia. Avísame cuando estés listo. Pero el tiempo pasa igual. Y el tiempo no retrocede, el tiempo avanza. Quiero invitarte a que aquí en este momento, juntos, en el momento de oración, podamos decirle al Señor qué es lo que decidimos de este llamado que Él nos hace.
Yo quiero cambiarte las túnicas, yo quiero llevarte a otro nivel, yo quiero prepararte para que estés listo y tú puedas ayudar a tantas otras personas. Señor,